tal? Bienvenidos a Colegas de la Magia, un domingo más con el talento mágico mexicano. Y hoy tenemos de invitado un mago, no saben qué mago, un mago que ha tenido unas experiencias fantásticas y unas anécdotas increíbles que nos va a platicar y de la cual vamos a tener que aprender mucho de esta historia de vida mágica. Pónganse atentos porque vienen muchas enseñanzas el día de hoy y está con nosotros mi amigo el mago Bengali. Hola, Bengali. ¿Qué tal, Arizandi? Me da mucho gusto saludarte y pues gracias por la oportunidad que me das de poder estar en este espacio que pues ha sido para mí muy grato encontrarme con esta oportunidad de conocer un poquito más a los amigos, a los compañeros, oportunidad de poder dialogar y pues también yo creo que oportunidad de compartir cosas interesantes, vivencias. Yo siento que esa es la magia, la amistad que con el tiempo vamos formando, que ahorita está lejana físicamente, pero creo que es cuando estamos más cerca. Así es, así es. Y es un gusto que estés porque hay muchas cosas que queremos saber de Bengali. De hecho, esta es la idea de Colegas de la Magia, conocer detrás de cámaras de un mago. Y pues vámonos con los inicios de Bengali. Y yo siempre empiezo con la infancia. ¿Cómo era Bengali, que no era Bengali? ¿Cómo era el niño antes de ser mago? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo era ese niño, ese Bengali de pequeño? Pues creo que fui desde que nací un poco distinto o diferente a los demás niños. Nací con una discapacidad en el brazo derecho con ruptura de ligamentos, que son los que mueven y tensan los músculos. Entonces, desde temprana edad, me enyesaron el brazo desde la muñeca a esta parte del hombro y me sujetaban aquí sobre el pecho una especie de correas porque mi brazo estaba separado. No llegó a formarse un nido y entonces estaba separado tanto del hueso, los ligamentos estaban rotos y pues mi, la familia de mi papá era de un rancho en los límites de Guanajuato con Michoacán y Jalisco. Entonces, pues pensaron que lo mejor era que yo me la pasara en el rancho, pues con la vida del campo más sana. Entonces, solo me traían a la ciudad para cuestiones médicas, para revisiones, pero lo único que hacían era me quitaban el yeso y me volvían a poner yeso. Entonces, pues así me la pasé mi niñez. Una situación en el rancho hizo que ya definitivamente nos quedáramos a radicar en la ciudad donde pues trabajaba mi papá. Entonces, pero mi niñez fue entre ir al rancho y venir a la ciudad, ver doctores y otra vez de regreso al rancho. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a México, a la ciudad? Como fueron intervalos, yo creo que llegué aquí a los 5 años, 4 o 5 años. Llegué a las ciudades cuando ya tengo un poquito más de conocimiento, porque me acuerdo mucho de la portada del hospital que estaba en Insurgentes, sobre Insurgentes y Periférico, frente a lo que era Esperisur. Perisur no existía, entonces enfrente, me parece que en ese tiempo se llamaba el INPI o algo así, pero es lo que me acuerdo a los 5 años. Estuve aquí como 6 meses en tratamiento, me vuelvo a regresar al rancho y me traen ya como a los 8 años, pues ya un poquito más fijo, aunque siempre en intervalos iba al rancho porque me encantaba la vida del campo. ¿Cómo es esa vida de niño con una discapacidad, con una incapacidad, o como lo quieras llamar? Eh, Ahora lo llaman bullying. ¿Cómo lo sobrellevabas con los niños de tu edad, con tus amigos? ¿Te afectaba, no te afectaba? ¿Se burlaban, no se burlaban? ¿Cómo era ese momento? La escuela primera en el campo realmente no era una escuela como la conocemos, era un cuarto adaptado para escuela donde estaban los niños de todas las edades. Estaban desde primero a sexto año,
que era lo más que se estudiaba ahí. Entonces era un solo maestro el que daba todos los niveles, pero cuando tenía que venir a la Ciudad de México, pues me ponían faltas. Y la vida, yo no me daba cuenta, pero realmente la palabra real es que me escondían para que no me vieran y no me dejaban juntarme mucho con los compañeros y sí sufría lo que ahora le llaman bullying. En ese tiempo no existía la palabra, pero sí se sufre como niños, ¿no? Los niños a veces son muy francos en lo que dicen, no lo piensan para hacerlo, en ocasiones por llamar la atención, por reír, por bromear, pero sí padecí esa parte, aunque en el rancho se fueron acostumbrando. Fue más fuerte cuando llegué a la Ciudad de México. Fue muy difícil cuando ya llego y a los 8 años entro a una escuela y pues yo venía con mi pantaloncito de mezclilla, mis botitas vaqueras picudas, mi camisita de cuadros y mi sombrero, porque pues, en el campo hay mucho sol y se usa el sombrero, y además mi acento pues denotaba que no era de la ciudad. Oye, ¿qué es lo que te gustaba a esa edad? ¿Cuáles eran tus gustos? ¿Qué querías hacer siendo de campo? ¿Cuál era tu sueño desde ser de grande? El zorro, El yo quería zorro. ser, yo quería ser el zorro y mi papá trabajaba aquí, él es actor, su papá era actor, su abuelo era actor, sus abuelos fueron actores, entonces era como que la disciplina de la familia. Entonces, cuando venía aquí, mi papá me llevaba a los estudios Churubusco o a los América cuando estaban filmando películas de lucha libre. Y ahí veía enmascarados de verdad como Santo Mil Máscaras, Blue Demon, Tinieblas. Yo veía las filmaciones y yo en cierto modo, muy dentro de mí, yo quería ser luchador, yo quería tener mi máscara y poder defenderme y pelear contra momias, hombres lobos y todas esas leyendas que se contaban en el rancho. Allá hay leyendas muy particulares. Y cuando iba al rancho, tenía mi caballo negro y me ponía cualquier trapo en la cara y yo era el zorro. Hasta que a los 8 años, te comento, ya me traen a la ciudad, entro a la escuela, mi papá me llevaba cuando habían películas de luchadores, entonces yo quería ser luchador, pero era imposible pensarlo por mi cuestión física. ¿Lo lograste? Sí, claro, sí, sí lo logré y tiene que ver yo creo que mucho con la magia. ¿Qué fue primero, la lucha, la magia? ¿Qué llegó primero a ti? Cuando me traen a esos intervalos, en una ocasión me dejaron viendo la televisión un domingo en casa de mi abuela y vi en la televisión a un personaje increíble que hacía proezas de fuerza con un traje dorado, se ataba una cinta en la frente y yo me quedé muy impresionado y le pregunté a mi papá, ¿quién es ese señor y por qué él puede hacer eso? Y me dijo, es un mago. Yo le pregunté, ¿un mago? Me dijo, sí. Y él estaba comiendo una nieve con una paletita de madera. Me dijo, permíteme. Vi que hizo algo con la paletita, como que le sacó punta, le puso un punto, y mi papá me enseñó el juego de la paletita que tiene una carita pintada que desaparecía y aparecía. Y dice, eso es un mago. Pero en realidad no era un mago lo que había visto en la tele. Había visto un escapista que era el increíble profesor Sobek. Profesor Sobek fue el primer llamado a la magia. Y de ahí, ¿cómo te empiezas a enrolarte como mago? ¿Qué sigue después de ver a Sobek, después de que tu papá te descubre que es un mago y te hace el juego de la calaverita, de la paletita? Bueno, en una visita al doctor, esperando que me atendieran, me dice la secretaria, la asistente del doctor, ¿quieres leer algo?
Y hay un detalle importante, yo aprendí a leer a temprana edad porque pues no había mucha distracción, no había mucho que pudiera hacer. Yo era muy aplicado en la escuela, me interesaba mucho aprender a leer y ¿quieres leer algo? Sí. Entonces había una colección de libros rojos con cintilla negra y entre de esos libros que he escuchado que varios tuvimos la primera información literaria con estos libros, entonces me encuentro con esta maravilla, con su sección de magia y quedé atrapado. O sea, quedé atrapado por esto y quedé atrapado por las biografías de magos famosos. Y ahí dije, yo quiero ser mago. Y el detalle es que había un freno, mi condición física, pero ahí fue donde, yo creo que donde decidí ser mago. Dije, sí voy a ser mago. No sé cómo, pero voy a ser mago. ¿Y cuál fue tu primer juego de magia ya después con el que iniciaste? Fue en un cumpleaños. Tengo una tía que es una hada madrina, porque como que sabía más de mí de lo que yo pensaba. Y en un cumpleaños fue a la casa y me dice, vente, vamos, te voy a comprar tu regalo. Y me lleva a un lugar aquí en México, en la Ciudad de México, que se llama Plaza Universidad, a la juguetería más famosa que era Ara. Y alguien como yo, que venía de un lugar muy diferente, entré a un lugar increíble. Yo quería todo, porque había bicicletas, avalanchas, futbolitos. Era otra época, los juguetes eran diferentes, pero quedé maravillado. Y en ese momento me dijo mi tía, ¿y qué vas a querer? Lo que quieras, pídelo. Y yo pedí un juego de magia. Dije, quiero un juego de magia, quiero cosas de mago. Y me dice el encargado, es que aquí no vendemos pues nada de magia. Y le dice a mi tía, pero mire, yo vivo en la colonia Álamos, que es relativamente cerca. Allí hay un mercado y hay una especie de papelería. Ahí vi una caja que decía magia. Entonces mi tía me dijo, pero llévate otra cosa. No, yo quiero eso. Y me llevó al mercado, a una papelería adentro que vendían hilos, listones, pero ahí estaba una caja que decía magia. Me compró la caja de magia y fui el niño más feliz del mundo en ese momento. No llegábamos a la casa cuando yo ya estaba intentando leer el instructivo y viendo qué era, lo traía así atesorado. Ese fue mi primer equipo de magia. Y vas creciendo con la magia. ¿Y en qué momento ya te presentas como mago? Bueno, me imagino ese estuche de magia, ¿a quién se lo hacías? ¿A tus amigos, a tus papás? ¿A quién? Y después, ¿cómo llegas ya a tu primera función en forma? Era muy retraído y no sabía qué hacer con el equipo. 3 años estuve practicándolo, ensayando los movimientos, y se lo hacía a un tío a quien le tenía mucha confianza, porque me daba mucho miedo presentarme a hacer magia. Entonces escucho que una de mis primas iba a festejar su cumpleaños. Una prima era más o menos de mi edad, 1 o 2 años más pequeña, y yo le dije, yo sé hacer magia, yo trabajo en tu fiesta. Y me dijo, ¿de veras? Sí. Ok, y pues me animé, pero yo escondía mi mano debajo del saco y la manga la guardaba así para que no se me notara. Entonces, por aquí sacaba la mano y yo trabajaba de esta manera. Entonces, ya me presentaron y yo con mi mano escondida aquí y la otra mano aquí, pues no fue un buen show. Aunque yo tenía muy bien puestos los pequeños juegos, no fue un buen show. Y cerca de donde vivía, a unas 3 cuadras, yo veía en ocasiones entrar y salir a un mago con su equipo y descubrí que ese mago tenía un programa de televisión en las noches. Entonces dije, pues alguien me tiene que ayudar, me tiene que guiar, me tiene que orientar. Solamente tenía mi libro y el estuche de magia que me habían comprado, era todo. Entonces, pues me animé
Un día lo estuve cazando y lo vi que estaba saliendo de su casa. Estaban sus asistentes cargando equipo en una camioneta. Ahí me le acerqué a este mago. Yo tenía 11 años y de golpe y directo le dije, me le paré enfrente, así, y le dije, quiero ser mago. Así le dije. O sea, lo frené sin decirle mi nombre, así, quiero ser mago. Así le dije a este personaje. ¿Qué mago es? Es un mago que se llama Jarramí. Para mí fue tu primer contacto. Fue mi primer contacto, no sé si fue bueno o fue malo, pero tengo mucho que agradecerle. Y él te empezó a enseñar magia. No, él me dijo que yo no podía ser mago. ¿Por qué? Él me dijo que para ser mago tenía que ser como él. Me dijo, veme, tienes que ser como yo. Un mago debe de ser muy alto, muy guapo, muy hábil. Y entonces vio mi brazo y me dijo, no creo que puedas con ese brazo, porque el mago debe de ser muy ágil y depende mucho de las manos. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hacer otra disciplina o otra rama de la magia, algo en lo que no tengas que mover las manos. Eso fue lo que me dijo. Y pues yo tenía 11 años y me regresé a casa pensando, pues no puedo mover las manos, ¿qué puedo hacer? Y entonces veo por televisión a un señor que se anunciaba como Don Carlos Neto y Titino. Ajá. Dije, no puedo mover toda la mano, pero sí puedo mover esta y puedo mover la muñeca. Entonces, con esta mano se maneja un muñeco. Y entonces, pues, sugiriéndole a mi hada madrina, dije, tía, yo quiero un muñeco de ventriloquía. ¿De dónde? No sé cómo, pero ella me llevó un muñeco de esos de pasta, que recuerdas tenían un corte en la boca, Sí, eran similares a Neto y a Titino. así Ella es. me regaló ese muñeco y pues no había mucha información. Ahora, ¿cómo aprendo ventriloquía? ¿Cómo le hago? Fue ahí donde me encontré con ese pequeño detalle. Y entonces dije, aquí los domingos en un tianguis hay un mago que vende cosas de magia. Él debe de saber. Entonces me fui a un tianguis en Periférico y me encuentro con el mago Lemur, Lemur, el gran Lemur. el gran Lemur que tenía ahí. Pues inmediatamente me acerqué, oye, te ofrezco este juego. Le digo, mira, esos ya los tengo. Lo que necesito es aprender ventriloquía. Y me dijo, pues yo no tengo muñecos. Le dije, yo tengo ya un muñeco. Y me dijo, mira, creo que hay una feria de libro atrás del correo, de correos. Ahí creo que vi la semana pasada un libro de magia o de ventriloquía, no recuerdo, pero por ahí vi el libro. Y era un domingo y yo traía en la bolsa 20 pesos. Y dije, pues me voy caminando hasta el metro. Desde ahí me fui caminando desde Periférico hasta Tasqueña. Hice como hora y media, 2 horas. Me pasé por debajo de los torniquetes para no gastar en un boleto. Llegué a Bellas Artes, caminé a Correos y sí, en la espalda había una feria de libros. Anduve revisando puesto por puesto por puesto y casi a la mitad que me encuentro realmente no era un libro, eran unas hojitas de un método patrulla. Eran unas hojas que enseñaban ventriloquía y otro que enseñaba magia por un mago Fumanchu. Era un método por correo que por casualidad estaba ahí. Pues tratando ya con el vendedor, pues quedábamos en 20 pesos. Le di los 20 pesos, me quedé con el libro, pero ya eran las 7 de la noche. Yo era menor de edad, tenía 11 años y no tenía para regresarme, pero era muy feliz. Y así me fui caminando al metro, esperé que se distrajera el policía, me metí,
viajé hasta Tasqueña y desde Tasqueña caminando yo vivía en Villacuapa, en la parte de atrás en Tenorios. Entonces, llegué a la casa, me regañaron, ya me habían estado buscando por todas partes, pero yo feliz con mis libros. A la siguiente semana que voy a visitar al mago Lemur porque tenía algunas cosas interesantes, le platiqué lo que hice y me dijo, tú no tienes gusto por la magia, tú tienes pasión. Y cuando se tiene pasión, se sufre. Es así como con un librito aprendí la técnica de la ventriloquía. Y Lemur sí te empezó a enseñar magia. Sí me empezó a enseñar magia. Primero me vendió cosas y entre que me vendía, pero después me conseguía ya cosas muy especiales. Yo solamente tenía que llevar a mi tía y ella era la que pagaba. Yo le decía, quiero esto, o él me sugería. Fue tanto así que Lemur me inscribió en un concurso de magia, sin yo conocer el mundo de la magia o el ambiente, sin tener muchos contactos o conocimientos, me inscribió en un concurso de ventriloquía en Puebla. Y fuiste. Y fui y gané el primer lugar. Ah, qué bien. Oye, bueno, yo no sabía lo de tu mano, de tu brazo, porque pues, no se te nota nada, no sé si tengas todavía alguna secuela de esto, pero ¿cómo te lo curaste? ¿Cómo te lo trataste? ¿O a partir de cuándo ya pudieses tener movilidad con la mano? Cuando me dicen que no puedo ser un mago, como los que había visto en la tele, yo ya tenía la conciencia de lo que era un escapista. Me puse a leer la historia de Sobek y encuentro que Sobek había sufrido polio y que se compuso a base de disciplinas físicas y entonces lo más cercano que tenía era un gimnasio de lucha libre. Y entonces le dije a un amigo que me ayudara a quitarme el yeso. Estuvimos como 3 horas cortándolo. Me lo quito, tomé mi pants, mi maleta y me fui a un gimnasio donde entrenaban lucha libre y pues me inscribí. Y la primera clase me dieron la golpiza que no me habían dado nunca en mi vida. Un muchachito más pequeñito que yo me dio una arrastrada y me dijeron, no sirves para esto, ya no regreses, que te regresen tu inscripción. Las clases eran lunes, miércoles y viernes, entonces el miércoles regresé, no pagué, pero me cambié y me subí porque yo tenía mucho coraje. Y el mismo muchachito otra vez me volvió a dar una arrastrada y el profesor me dijo, no sirves para esto. El profesor fue un luchador que luchaba como el Moicano. Y me dijo, no sirves para esto, vete. Dice, aquí se necesita mucho valor y cuesta mucho. Me fui y regresé el viernes. Entonces el viernes me pusieron a un luchador muy alto, muy fuerte, muy grande, y me dijo el profesor, colóquense en la esquina y van a ir caminando, caminando hasta que estén frente a frente. Yo voy diciendo 1, 2, 3. Cada que él daba el número, caminábamos y yo al tipo lo veía más grande, más grande, más grande, hasta que quedamos frente a frente y el profesor me gritaba, velo a los ojos, velo a los ojos. Yo comencé a llorar, me empezaron a escurrir las lágrimas, tenía mucho miedo y de repente llegó el profesor, me separó y me dijo, te acabas de enfrentar a ti mismo, no a un rival. Lo acabas de vencer. Ahora te vamos a enseñar. Y él fue el que me rehabilitó a base de ejercicios, pero él no sabía que estaba mal. Él decía, estás muy flaquito, estás muy tiernito, decían. Tienes que fortalecerte. Y él me dio consejos para comer un poco mejor. Antes de llegar hacía ejercicios y ya después me subí a aprender la lucha libre. Tuve que aprender lucha olímpica, lucha intercolegial y lucha grecorromana durante 3 años. ¿Cuántos años empezaste? A los 11 más o menos. ¿A qué edad más o menos ya tenías una movilidad? Ya tienes una fortaleza en el brazo. A los 14 años, ya tenía un 70% de movilidad y empecé a foguearme como amateur
en torneos pequeños y en lo que le llaman funciones moleras, porque no te pagan, pero te invitan a comer. Entonces, toda esa zona de por Milpalta y Xochimilco es un lugar donde hacen un mole exquisito. Entonces, yo iba y luchaba, pero nada más me daban el mole. Pero yo lo que quería era tener experiencia. Entonces, estuve desde los 11 a los 14, de los 14 a los 17, fui amateur y a los 18 años me convierto ya en profesional. Llevas paralelo la magia y la lucha. Paralelo a la magia, pero para poder comprar lo necesario para la magia, hacía escenas de acción en las películas, porque mi papá trabajaba en el cine y cuando había que hacer un doblaje de una actriz, los stuntmen eran muy corpulentos, muy fortachones, algunos gorditos. Entonces yo como era finito y delgadito, podía ser el doble de las actrices que eran más finitas. Entonces las escenas de acción y de peligro las hacía y me pagaban entre semana. Y fines de semana, viernes, sábado y domingo, los viernes luchaba y a veces los domingos, pero los sábados era para ir a hacer magia. Entonces, magia profesional, yo ya estarías trabajando que a los 18, a los 20 años más o menos. Sí, entre 18 y 20, más o menos. ¿Y a qué edad empiezas con los escapes? Resulta que en una gira luchando por rumbos de Michoacán, exactamente en Apatzingán, conozco a una bella y hermosa mujer, pues nos enamoramos, me la traigo a la Ciudad de México y tenía que trabajar pues mucho porque a mis papás no les agradó la idea, para ellos era muy joven y entonces entre semana a hacer películas, haciendo acción y de repente me daban algún personaje. Los viernes estaba en una empresa de lucha libre, una de las tres más fuertes, que era Pabellón Azteca. En el Pabellón Azteca era parte del elenco donde había luchadores como Super Muñeco, Super Ratón, Pinocho, y me toca estar en esa empresa luchando y para ganar un poco más y para probar, decido irme a un circo, pero yo en ese tiempo era ventrílocuo y entonces llego a un circo pidiendo trabajo con mi muñeco y me dicen no, porque pues eso no gusta mucho en el circo y no. Pero se acaba de ir el escapista y yo los únicos conocimientos que tenía de escapismo eran ayudándole, era asistente B de Bernabé Palma en el cine, le Ajá. ayudaba a hacer escenas de acción y de repente lo acompañaba a hacer algunos escapes. Bernabé Palma en los 70s, 80s fue un escapista que hizo Sí. un muy buen trabajo. Entonces yo era asistente B. El asistente B era B por los refrescos, B por las cadenas, ve por las tortas, pero me fijaba más o menos qué hacía. Entonces, cuando llegué al circo tenía un conocimiento, pero muy vago. Realmente no sabía de escapismo. Llegué al circo, era el circo de Bozo y el dueño era Tolín Medina. Tolín. Tolín Medina. Entonces, pues ya llegué y le dije, señor, pues sí me quedo con el trabajo de escapista. Eran como las 2 de la tarde y me dijo, bueno, regresa a las 4 de la tarde para que te prepares porque hoy tenemos 2 funciones. Y no tenía ni traje. Oye, y una pregunta, este mago que te hizo el favor de desmotivarte cuando tenías 8 años, eh, porque esas palabras pueden afectar mucho a la persona o pueden ser un reto. Yo creo que lo viste más como reto por todo lo que has hecho. ¿Alguna vez él sabe o recuerda que te lo dijo o alguna vez tú le dijiste, ¿te acuerdas del flaquito ese que no podía, que decías, aquí está? ¿Alguna vez le dijiste? Trabajando en el circo, me pasaron muchas cosas. Aprendí
que las cosas malas van a traer algo bueno y que tienes que pasar por ahí y que tiene que suceder. Entonces, el que con todo y mi premio no me aceptaran como ventríloco en el circo me dio la oportunidad de ser escapista. ¿Por qué? En el circo trabajas diario, 2 o hasta 3 veces. Entonces, lo que no está muy bien, tienes oportunidad de corregirlo en las próximas 3 horas en la que vuelves a trabajar. Entonces, la primera vez me encadenaron, me amarraron ese mismo día, yo no traía ropa, no me pude zafar, me bajaron y Tolín Medina me mandó a llamar, lógicamente, y me dijo, aquí está este dinero, pero usted no sirve para escapista. Y le dije, enséñeme. No, yo no te voy a enseñar, usted sabe de esto. Entonces me citó al otro día a las 7 de la mañana en el circo. Y en lugar de ir a la casa, me quedé a dormir debajo de la grada. Y allí estuve a las 7 de la mañana y le dije, señor, dijo que me iba a enseñar. Me dijo, ¿de veras quieres? Sí. Él me empezó a enseñar. Con el tiempo, un día le dije, señor, yo quiero hacer un efecto que se llama la tortura del agua. Ajá. Me dijo, ¿eso cómo es? Pues es una piscina así y así. Se la platiqué y un día me habla y me dice, me da la sorpresa y me dice, venga, venga a ver lo que acabo de comprar. Y estaban bajando de una pick-up una pecera que a su entender él la hizo, a su idea, porque ni me preguntó. Y de todos modos, si me hubiera preguntado, pues yo tampoco le hubiera sabido cómo era. No tenía el conocimiento suficiente, pero ahí estaba la pecera. Entonces, empecé a trabajar en el circo con la pecera. Se enteran algunos magos que hay un escapista en ese circo. Algunos eran amigos de Bozo. Y ahí me invitan a trabajar en una convención de Emir Lizap. Ajá. Pero me programan un viernes como pues para cerrar. O sea, digamos, en ese tiempo contaba mucho el lugar y se peleaba en el lugar, ¿no? Se supone que el que cerraba era estrella. Nunca entendí esa parte, pero así era. Sí. Y ahí fue donde tuve la oportunidad, terminando de trabajar, que tengo también una anécdota muy interesante, terminando de trabajar, me encuentro frente a frente con el mago Jarramí. Inmediatamente me vio, se acercó, mago, felicidades, qué buen trabajo. Y de verdad que le di un fuerte abrazo. Le dije, mago Jarramí, te agradezco mucho lo que has hecho por mí. Se sorprendió y dijo, oye, pero si no nos conocemos, pero me interesa mucho conocerte. Quiero ser tu amigo. ¿De dónde eres? ¿Cuánto tiempo tienes en la magia? Le platiqué un poco y le dije, mire, hace muchos años, cuando yo tenía 11, en una ocasión me le paré muy de golpe enfrente y usted me dijo que no podía ser mago porque no tenía pues no tenía mis capacidades para poder lograrlo. Le digo, pero eso me dio una fuerza interna y aprendí mucho de mí y de verdad que se lo quiero agradecer. Y le di un abrazo, le di un fuerte abrazo y se lo agradezco porque tal vez si él me hubiera llevado por otro lugar, yo seguiría con esa discapacidad tal vez, o no sé qué hubiera pasado, pero gracias a él me fui a entrenar, gracias a él conseguí mi muñeco, gracias a él aprendí lo que es pasión, y siempre lo tenía en mente, porque yo quería ser como él. Y yo dije, un día voy a ser como él, me gustaría un día estar en la televisión, porque él tenía un programa en las noches con don Luis Carbajo. Ajá. Y llegué a ese programa. Y sí, la verdad, siempre quise ser como el mago Jarramí. Y esa fue la historia, así lo conocí. ¿Todavía quieres ser como el mago Jarramí? En cierta forma, sí. Ajá. En cierta forma, yo creo que sí. ¿Qué rescatas de él? Siempre lo he visto bien vestido. Ajá. Siempre lo he visto bien vestido. Y él es más para él mismo de lo que realmente es. Ok. O sea, él es perfecto. Él es una persona muy, jamás lo he visto en fachas. He tenido en alguna ocasión la oportunidad de ir a su casa y siempre arreglado,
él siempre es mago, su forma de andar, de caminar, él es un mago, a él le gusta ser mago. Concluimos que de todos podemos aprender algo. Sí, él sabe muy bien lo que es ser un mago, pero él lo lleva incluso fuera del escenario. O sea, él fuera del escenario sigue siendo un mago. Y es una persona que sabe mucho, es un coleccionista de magia, tiene muchos conocimientos y ha tenido oportunidad de conocer personajes internacionales de la magia muy interesantes. Oye, y volviendo empieza a hacer las funciones, ¿cuál fue la función o el escape que más satisfacción te haya dado en algún momento realizarla o realizarlo? El escape que hice en la presentación para los magos, porque estaba no con un público como el del circo, que me aplaudía. De hecho, yo llegué de ser Y la tortura de agua presentada para magos. Ajá, el de la tortura de agua presentada para magos. Y esa función en especial me marcó mucho por muchas situaciones, porque yo llegué con un acto muy montado, porque ya lo tenía del circo. Por fortuna el circo se cambiaba de plaza y le dije a Tolín Medina, señor, me prestaría la tortura porque me están invitando los magos a trabajar. Y me dijo Tolín, no, no le presto la tortura, le presto la camioneta para que la lleve, le presto las bailarinas, le presto el vestuario y llévese al de la música porque aquí nada más está dando lata para que usted se presente como un escapista. Eso me dijo Tolín Medina. Entonces yo llego ya con un acto montado, como lo hacía todos los días en el circo, y pues salió, creo que bien. Causó impacto. ¿Y esta chica que habías llevado a tu casa seguía contigo o ya había pasado a la historia? Realmente duramos muy poco, fue una relación muy poca. Tuvimos una hija, tengo una hermosa hija. Aquí el detalle fue que ella no le agradaba mucho mi forma tan poco estable y pues se pensaba que no se podía vivir de esto. Entonces, y ella pues ya era alguien importante, tenía estudios y ella decidió irse a Estados Unidos a seguir su carrera y su sueño, que fue muy válido. Y yo decidí seguir el mío y fue ahí cuando me decidí irme al circo, como una especie de retiro artístico, decir, me voy a ir un ratito al circo, nunca he trabajado, a ver qué se siente, y ella se fue a Estados Unidos. Entonces, pues yo estaba solo ya cuando yo entro. Hay un momento en que tú llegas hay una época en México que empieza a haber como bares en el centro, en la Ciudad de México, a retomar casas antiguas y volverlas antros, como le llaman ahora, o bares o discotecas, como alguna vez le llegaron a llamar. Y tú entras en toda esa etapa y creo que ahí te va muy bien. Platícame de eso porque fue un fenómeno de cierto tiempo en México que duró y fue con mucho éxito, se llenaban los lugares, había performance, había magos, y se hacían grandes cosas en bares pequeños. Platíqueme un poquito de esa historia. Me tocó una época en la que estaba terminando el cabaret como se había conocido, que era un lugar donde la gente iba muy bien vestida y había una variedad desde bailarines, cantantes, magos, y estaba también por terminar las discotecas. Entonces la convierten en estos llamados ahora antros, donde comienzan a meter una especie de variedad llamada performance. Exacto. Que eran actos muy cortitos y eran sin música. La primera vez, el primer lugar que trabajé fue un lugar que se llamaba Bar Rocco, el Barroco, y no había piso, trabajabas en la barra. Entonces, les decías a los clientes, por favorcito, que voy a trabajar sin música, sin anunciarte, sin iluminación especial, tú te subías en la barra y hacías tu performance o tu acto. Los míos siempre he tenido la costumbre de dividirlos 3, 6, 9, 12. Entonces, dependiendo el tiempo que me pidieran, pues yo hacía esos actos.
y llegué a hacer un poquito de todo porque en ocasiones había fiestas tema. Decían, oye, de circo. Entonces, pues me vestía como ringmaster. Ahora va a ser de Halloween, pues de vampiro. Y eso me obligaba a estar trabajando ¿Y mucho cuándo? con rutinas y con efectos. Pero me ayudó mucho porque también en ese tiempo me dio gana de hacer televisión y entonces tú sabes que la televisión absorbe muy rápido el material. Así Entonces es. tenía la facilidad de que quedaba, lo montaba y después lo presentaba en el antro y después a la televisión ya probado el número. Pero fue una época en la que me fue mucho, mucho, muy bien, porque fui de los primeros que se animaron a trabajar de esa forma. Después de mí siguieron varios, muchos muy buenos, pero fui como punta de flecha para lo que eran los antros. Y lo dejé, ¿Cuántos años allá en esos santos del centro? yo creo que de 3 a 5 años. De 3 a 5 años. Sí, fácil. Yo recuerdo de esa época que fue muy fuerte. Y de ahí conoces tú a otra pareja. Poquito antes de eso, me Ajá, toca hacer una temporada. El circo, me llaman que iban a hacer un circo de Cepillín, que en ajá, ese tiempo tenía todavía un nombre muy fuerte, y me llaman para trabajar en el circo como escapista. Llego al cine, al circo, perdón, como escapista, pero me dicen que si no podía yo hacer algo más, hacer un poco más de tiempo para, para cubrir el programa y entonces pues decido no comerme el pastel solo y invito a un amigo que conocía desde pequeñitos porque mi papá y su papá trabajaban juntos y le llamo a Fellini. ajá. Le digo, hay una onda para el circo. Él ya tenía algo de equipo y entonces lo poco que conseguí de equipo, lo que él tenía, más el escape con el que cerraba, hacía un muy buen tiempo para el circo y ahí conocí a esta mujer porque ella trabajaba, era una feria del hogar. Ok. Entonces, es un lugar donde hay muchos puestos alrededor de la feria y hay un área que ponen el circo, los juegos mecánicos, y ella era edecán de uno de los puestos en esa feria. Ahí la conozco y me acerco con el juego de los conejitos, y ya sabes, papá conejo, mamá coneja, y así comenzó nuestra mágica relación. Una relación de muchos años, Sí, de trabajar como pareja muchos, muchos años, toda la temporada yo creo que de Barroco, ¿no? toda la temporada de Barroco, mis primeros programas de televisión fueron con ella. En ese tiempo eran tienda y trastienda, lo que después el canal se convierte en Canal 13, Ujú, con Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, mis ajá. primeros programas de televisión y con ella. Después de ahí se da la oportunidad de hacer gira Centro, Sudamérica, cuando empiezan a cambiar los antros a otro tipo de espectáculo, ¿no? Los empiezan a transformar y quitan toda la variedad y entran puras chicas a trabajar. Entonces, nos vamos y gracias a la televisión me voy a una gira Centro, Sudamérica, Estados Unidos. Oye, llegas a eso, bueno, yendo a convenciones, ya tenías tú una especialidad de escape, pero la vida da muchas sorpresas. El viejo dicho de que hay magos el mago que no tiene errores, el mago que no se equivoca es el mago que no trabaja. Yo creo que a todos nos ha pasado, no una, muchas fallas sobre el escenario. Tú tuviste una que te trajo un momento muy, muy duro, una enseñanza muy difícil, cuando intentas hacer un escape y por X causa, que es normal una falla, se va de las manos y se va a algo más grave. ¿Qué pasó allá? ¿Fue las prisas? ¿Fue montarlo muy rápido? ¿Fue falta de ensayo? ¿Fue hacerlo en un lugar donde no estabas acostumbrado? Entonces, mucha gente no sabe qué pasó. Entonces, ahorita también quiero que nos platiques bien, los que nos están escuchando, que no son magos, cómo llegaste a ese día,
y cómo pasó el primer impacto al momento de la falla del accidente. Era una muy buena época en todos aspectos. Yo ya no hacía tantas giras fuera de México porque ya había nacido mi tercer hijo. Ajá. Tengo una hija de mi primer matrimonio, tengo otra hija de mi segundo matrimonio y un hijo. Entonces ya decido establecerme un poquito más, comienzo a hacer fiestas infantiles, entré al mercado de fiestas infantiles, que no era lo mío, un mercado nuevo para mí. En ese tiempo contratábamos la sección amarilla, me Sí, aviento con un anuncio triple ahí en fiestas infantiles, otras en Magos, y pues había que trabajar duro para pagar el anuncio, sacar gastos, familia, era muy pero me caro. estaba yendo muy bien, porque yo ya salía fuera del país cobrando bien y por poco tiempo. Hacía un fin de semana y regresaba, entonces estaba muy bien. Y me invitan a participar en una convención del Mago Dino. Ujú. La idea era hacer un escape y después dar una conferencia. Acepto, yo tenía mi equipo de trabajo, tanto físico como humano, y pues me iba muy bien y tenía una camioneta donde viajaba el equipo y parte del staff, y yo viajaba en mi coche. Entonces, esa mañana, pues, como siempre, se carga, se revisa el equipo, se hace la lista. Ok, le digo, muchachos, pues vámonos. Pero como el evento era temprano, a las 10 de la mañana tenía que empezar el acto de escapismo y a las 10:30 entrábamos al salón para la conferencia. Me comentan en el camino, en ese tiempo pues no existían los celulares, pero ¿te acuerdas que te podían mandar mensaje por el famoso VIP? Pues me mandan un mensaje, Mago, ¿podemos pasar a comer algo? Y yo les digo, terminando, los voy a invitar a almorzar. Es que varios no hemos desayunado. Ok. Entonces yo llego primero, cruzo, y cuando ellos van a cruzar con la camioneta y el equipo, cierran todo lo que es Reforma y no los dejan pasar con la Ajá. camioneta. En ese momento yo pensé que lo que hubieran podido hacer es estacionar la camioneta, cargar el equipo y cruzar, porque el hotel estaba a 2 cuadras de ahí, muy cerca de Reforma e Insurgentes. Total, que eran cuarto para las 10 y estos muchachos no podían cruzar, no me mandaban mensaje, y pues como profesional el show debe continuar. Y lo que hice fue tomar como ayudantes en ese momento a personas que no sabían exactamente ¿Cómo qué iba? hacer, cómo iba. Y entonces, pues me encadeno, me ponen cadenas, me ponen los candados, después entro en un costal de loneta, la valija postal, le ponen una varilla, candados, me amarran, me meten en una caja, pero de cartón. Era un juego que yo había hecho muchas veces sin ningún problema, pero me meten a la caja de cartón y la amarran por fuera, le vacían todo el líquido que yo llevaba como para unas 5 actuaciones, lo vacían de una sola vez. O sea, 5 veces más del acostumbrado. Entonces, es como si, por ejemplo, yo uso esta taza y en esa ocasión usaron un garrafón de agua. Sí. Entonces, rociaron todo ese líquido. Lógicamente, yo no veía lo que estaba sucediendo afuera. Y yo, en ese momento, yo adentro empiezo a hacer mi trabajo y siento que me empieza a caer líquido en la cabeza. Volteo y la caja estaba ya minándose en la gasolina y ya me estaba cayendo, pero también se había metido por debajo de la caja y ya tenía yo parte del cuerpo mojado. En ese momento yo estaba escuchando el conteo, porque a cierto tiempo tenía que salir antes de que la caja le Listo. prendieran fuego, pero no alcancé
a salir. Fueron 3 segundos de diferencia. Si salgo 3 segundos antes, eso se prende, porque había un cordón de líquidos, ponía la antorcha, eso corría y prendía. Hubiera alcanzado a salir 3 segundos antes, pero me quedé esos 3 segundos porque no alcanzaba a escuchar el conteo y lo único que sentí fue un flamazo, se me taparon los oídos, comentan que se escuchó una explosión, que las llamas levantaron mucho, siempre levantaban mucho, pero en esa ocasión subieron, dicen que como 3 pisos, y no supe más. Yo desperté en el hospital semanas después. Desperté semanas después, porque dicen que salí de la caja. El mago Johnny the Joker llegó cuando yo ya estaba dentro de la caja y preguntó, ¿y quién le está ayudando? ¿Y cómo lo van a pagar? Y si pasa esto, entonces él corrió dentro de un hotel frente a donde estábamos trabajando en la calle, sacó unas cubetas con agua, sacó unas cobijas, se quitó, me parece una chamarra, un suéter que traía, lo metió en la cubeta. Entonces, cuando yo salgo de la caja, salgo prendido, me tiro al piso y él me cubre, pero se le prende el pantalón a él y él se empieza a prender a Johnny the Joker, pero realmente él fue el que me apagó. Como uno es gente del show, yo creo que inconscientemente dicen que me paré, agradecí los aplausos y me fui a meter a una fuente que estaba ahí sobre la calle con el agua estancada de mucho tiempo. Entonces, me acuerdo que yo me desmayé, pero dentro del agua. Yo sí después empecé a recordar que me acosté, sentí como agua, pero dicen que Johnny me fue a sacar de la fuente. Me sacó, me cargó y me arrastró. De ahí me llevaron a un hotel que estaba enfrente, me bañaron, llegaron los paramédicos, me llevaron al hospital. Todo eso no lo recuerdo, no lo tengo registrado. Me lo han platicado. Yo solamente recuerdo la sensación del agua, de que yo estaba en el agua. Es un momento que te cambia la vida y le da Totalmente. una vuelta total a tu vida en todos aspectos. Totalmente cambió ahí. Totalmente. El primero, vamos a ir por el primero. El primero, físicamente y moralmente, ¿qué pasa? Es un daño que te deja quemaduras de qué, ¿cuántos grados? Tercer y cuarto grado. Tercer y cuarto grado. Y que tarda cuánto tiempo de rehabilitación para sanar. Como unos 25 o 30 años. 25. Eso es lo que has tardado en sanar físicamente. Sí, vamos poquito menos de la mitad. Ok. Ahora, entre la convención, en ese momento te apoyan ellos, te dicen, te abandonan, te dan seguimiento. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento me doy cuenta qué importante es cómo te comportas, cómo te mueves, cómo has sido como ser humano, porque recibí una cantidad de ayuda increíble. Aprovecho para darte las gracias porque fuiste tú uno de los que organizó un evento increíble en un teatro muy difícil de conseguir, con un elenco que no se había reunido, no sé si en mucho tiempo o nunca, pero las figuras más representativas de la magia estuvieron en esa función. Tú fuiste el organizador, no sé cómo estuvo porque nunca me has platicado. Otra de las personas que me parece que te apoyaste o que puso mucho de su parte fue Ed Novi. Nunca me ha querido platicar nada. Yo, la verdad, estaba inconsciente cuando ustedes estaban haciendo la función. Lo supe mucho tiempo después, pero pues ahora te doy las gracias a ti y a todos los que de una u otra manera participaron para hacer esa increíble función de magia. Te doy las gracias, te agradezco mucho, pero hicieron muchas cosas más. El mago Eolo y Johnny hicieron otra función de magia y comedia, otros magos, por otra parte, o sea, hicieron eventos, e incluso a nivel lucha libre, hicieron 2 funciones de lucha libre, porque pues hay diferentes formas de pensar, entonces no se pusieron de acuerdo para hacer una sola y se dividieron, ¿no?
como llega a suceder en ocasiones, y entonces hicieron 2 funciones de lucha libre también. Siempre tuviste el ánimo positivo porque es algo muy fuerte. ¿Llegaste a caer en una depresión o cómo te mantuviste a flote o sí caíste en alguna depresión? Yo creo que desde niño aprendí a, a no caer en la depresión. Aprendí a sentir, te duele, lo sientes, piensas, pero creo que eso lo aprendí de niño, a no caer en depresión con lo que me decían en la escuela, con lo que me pasaba aquí, con algunas cosas que me pasaban en el rancho. La vida de campo me enseñó mucho. Había de niño una vaca a la que yo me quería subir y tiraba a todos. Hasta que un día me subí y me quedé arriba de la vaca, pero ya con golpes, lastimado, sí, sin poder mover mi mano. Cuando me dicen que no puedo ser un mago, cuando llego a un gimnasio y me golpean y regreso, cuando me pasa en el circo que no me contratan de escapista y no me escapo y me regaña el dueño y le digo, enséñeme, y me convierto no en la estrella, porque la estrella era Bozo, pero sí de abajo llegué a ser antes de Bozo. Cuando pues llego a perder parejas en las que te enganchas muy fuerte sentimentalmente y llegas a tener hijos. Cuando sufro un accidente y abro los ojos en un hospital y digo dónde estoy y, y se me acerca el doctor, no me puedo mover porque estoy, ahora sí que como momia, vendado, sedado, y me dice el doctor, qué bueno que reaccionaste, es el mejor momento para que mañana entres a cirugía. Y me dice, solamente que quiero hablar contigo. Dije, pues sí, doctor, ¿recuerdas lo que te pasó? Le platico y me dice, ok, mañana entras a cirugía, no sé en qué creas, pero hay un riesgo muy grande de que pierdas los brazos. Dice, veo que tienes problemas en uno de ellos en cuestión genética. Le dije, sí, porque nací así de niño, tengo el problema. Me dijo, sí, ya me percaté de eso, pero no te aseguro que salgas con tus brazos. Prepárate, porque mañana es el día para que entres a cirugía. Y entonces, lo que hice se fue el doctor, me trajeron de cenar, me inclino y la enfermera con un aparatito eléctrico mueve la cama y en ese momento se me ocurrió un escape. No pensé en lo que iba a pasar al otro día. Empecé, caray, está muy bueno el sistema. ¿Qué pasaría si a mí me amarran y me ponen unos cinturones, pero yo tengo el aparatito que no se den cuenta? Sabes, pensando como mago. En ese momento se me ocurrió un escape y me pasé la noche pensando en cómo haría el escape. Me quedé dormido y ya en la mañana pues me despertaron para bañarme, me dieron algo de comer y me dijeron prepárate porque entras a cirugía. Y ahora Y viene una parte muy dura después ¿cuántas operaciones fueron? fue solamente un lavado quirúrgico, fue una operación y después fueron 10 fases en las que me ponían pedazos de piel porque estaba sin piel. Entonces me pusieron una piel sintética que era por pequeños cuadritos, Así me es. iban acomodando esa piel sintética. Después de eso tuve que regresar porque mandaron a hacer a Francia una malla hermética que te la ponen para que no se te caiga esa piel. Después de ahí me trajeron a la casa donde vivía antes, tuvieron que acondicionar media sala, no podía entrar nadie, todo tenía que estar súper Estéril. esterilizado, estéril. Si cuando entraban los doctores se tenían que bañar, usaban ropa desechable, tuvieron que traer un equipo filtrador de aire que lo adaptaron como los aires acondicionados y lo mandó a traer Chenkai. Chenkai mandó a traer de Houston ese aparato
y un mago de Toluca le daba mantenimiento. Pero durante todo el tiempo que yo utilicé ese aparato, Shenkai pagaba el mantenimiento y la renta de ese equipo. Cuando terminé de usarlo, se regresó a Houston. Pero Shenkai nunca quiso que se supiera, me tenía prohibido que lo comentara. Apenas lo hice hace poco que le hicieron un homenaje, fue la primera vez que lo comenté. Él en vida nunca me permitió que lo comentara o que dijera que él había pagado ese equipo. Ah, qué bonito detalle. Oye, ya estás en casa, esto puede afectar la unión familiar o fortalecerla, o afectarla a largo plazo y fortalecer en el momento. ¿Cómo les afectó? Porque te digo, el cambio es brutal, es un cambio de vida total. Dejas de laboral, dejas de ser una entrada económica para tus hijos, para tu esposa, para ti. Este, ¿cuál fue ese segundo paso? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste o qué fue? Dejé de trabajar casi por 3 años, dejé de ser generador directo, pero indirectamente comencé a fabricar estuches de magia. No a fabricarlos en su totalidad, porque ya me entregaban el equipo. Hablé con un super amigo que es Kumedic Daniels, que me hizo las cajas, y yo pues solamente decía, hay que empacar esto, hay que empacar el otro. Hacía llamadas telefónicas pues para generar ingresos, ya que yo no lo podía hacer ni como mago ni como luchador. Lógicamente el dinero que te dan No cuando alcanza. hacen los eventos se te va terminando. Te ayuda muchísimo en el momento. Si no hubiera sido por esas ayudas, no hubiera podido comprar lo necesario para mi rehabilitación. Pero después tienes que regresar a tu vida y es cuando empiezas a quedarte con pocas cosas y empiezas a echar mano de los bienes, de lo que tienes. Lógicamente vendes tus coches, vendes tus camionetas, comienzas a vender incluso parte de tu equipo o tu equipo. Y cuando eso sucede, sí vienen situaciones de pareja, porque la vida ya no es la misma, ¿no? Sí te cambia. Tienes que seguir pagando colegiaturas, o sea, los gastos continúan, pero tú no eres el generador. Y en ese momento, pues en ese tiempo mi pareja se hace cargo de los gastos más fuertes y ella comienza a trabajar presentando su espectáculo. Incluso me hablaban a mí y yo le decía, no puedo, pero le voy a mandar a una compañera, nunca decía que era mi esposa, le voy a mandar a una compañera que le va a hacer un buen trabajo. A veces aceptaban, a veces no, porque era mujer, pero ella tuvo que tomar las riendas en ese momento de lo que era el producto o que nosotros vendíamos, que eran los shows. Esa fue la situación real. Y con tus hijos, ¿cómo lo sufrieron? Porque también no solo sufres tú, sufre la familia. ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Cómo lo sobrellevaron? ¿Cómo salieron adelante de este choque que afecta a toda la familia? Yo creo que desde pequeños, y lo digo desde antes de que nazcan, yo tenía mucho como costumbre hablarle al vientre de su mamá, hablar y platicar con ellos desde su gestación. E incluso de bebés, el platicar y contarles historias. Y yo creo que les platiqué tantas historias de mi niñez que fue fuerte el verme sufrir porque los dolores eran fuertes, no podía evitar en ocasiones gritar y es una situación complicada el quemarte, las quemaduras, ¿no? Es muy fuerte. Y yo creo que eso era lo que les afectaba, pero en la familia trataban de que fuera lo menos posible, ¿no? Se los llevaban a otra casa y cuando podía platicaba con ellos. Cuando yo ya estoy en cierto modo ya para poder reactivarme poco a poco, las carencias yo creo que se compensaban con pláticas, aunque siempre tuvieron lo básico, pero pues no era lo mismo que antes. Tú sabes los beneficios que tiene estar en un buen momento. Entonces eran menos los beneficios, pero yo creo que nos unimos más y yo les platicaba historias de lo que era
comerte un platito de caldo con 2 tortillas preparado con leña en un rancho, ¿no? Incluso ellos en alguna ocasión llegaron a ir al rancho, se les quedó muy grabada esa experiencia de los caballos, de la vida del campo, que pudiera parecer dura. No, yo siempre he pensado que es diferente. Entonces, yo creo que esas historias los prepararon y entonces, pues como que jugábamos, ¿no? Jugábamos a que vamos a comer en la sala, en el piso, porque estamos en el rancho y estamos en el campo. Y abusados si ven pasar un conejo. Ese tipo de forma yo creo que ayudó para minorizar un poquito, porque sí se siente, o yo creo que sí se puede sentir esa carencia, ¿no? Oye, ¿eso hace cuántos años fue? ¿En qué año fue? 2000, ¿qué sería? 2009, sí. 2009. Ahora, ya pasados los años, hace rato lo dijiste, yo lo digo mucho eso, porque es un poquito también mi filosofía, que de todo lo malo siempre vienen cosas buenas. Al pasar de los años, ¿qué enseñanza te deja esto? ¿Qué cosas buenas te deja? Y, y qué cosas dejas de aprendizaje para los demás magos. Que si realmente estás seguro de lo que quieres, las cosas son más fáciles, aunque existan situaciones complicadas. Creo que debes de estar muy seguro de lo que piensas y de lo que realmente deseas y saber cuando de verdad quieres algo. A veces nos engañamos pensando que queremos algo, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos las cosas en ocasiones que sean muy fáciles o las pensamos fáciles. Muchas cosas no las hacemos porque se presentan de esa manera. Yo creo que si estás seguro de lo que quieres, yo de niño quería ser el zorro y fui el zorro. Hice una película donde me tocó caracterizarme del zorro y cumplí ese sueño de andar en un caballo vestido de negro en la noche. Quise ser como los luchadores de las películas. Me veía físicamente, pero algo decía, ¿de verdad quieres ser? Sí, y pagué el precio. Pagué el precio no desilusionándome. Y siempre he estado seguro de lo que quiero. Siempre me pregunto si realmente lo deseo y estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Y ahorita qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiere Bengali ahorita de su vida, de su futuro, de lo que está alrededor de él? ¿Qué es lo que Bengali desea en este momento? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es tu sueño actual? No existen muchas cosas que pueda querer, porque si de algo estoy seguro, es que desde que nací firmé un contrato para viajar a otro plano. El problema es que como soy muy distraído, no me fijé bien en la fecha, pero cuando me tenga que ir, me iré. No tengo problema con nada realmente. Vivo muy tranquilo, sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Eso me da una ventaja. Sé lo que quiero, al mismo tiempo sé lo que no quiero. Deseos de cosas, sí tengo algunos deseos no cumplidos. Unos 3 o 4 deseos que no se me han podido cumplir, ¿Como cuáles? pero quiero, a raíz del accidente, comencé a escribir, a recopilar efectos de escapismo, cosas que aprendí en el circo, cosas que aprendí con otros escapistas pues como se hacía antes, ¿no? De persona a persona, cosas que encontré en libros viejos que se han perdido. Todo eso lo fui apuntando en algún momento. Cuando tuve el accidente, me dio la gana y tenía el tiempo de recopilar todo eso. Entonces, desde esa fecha, desde el 2009, he estado escribiendo un libro. No es un método, no es un manual, pero he estado recopilando cosas que he ido aprendiendo de lo que ha sido mi pasión, que es el escapismo.
Entonces, me gustaría poder terminarlo antes de ir a cumplir mi contrato en el Teatro Celestial. Me gustaría dejarlo terminado, no sé, podría dejárselo a mi hijo o podría editarlo, no lo sé, pero sí estoy con ansia de terminarlo. Y esta pandemia me dio la oportunidad de aprovechar ese tiempo de sobra para avanzar bastante. Ese es uno de los deseos que no he cumplido, terminar pues no sé si llegue a ser un libro. Oye, a veces cuando nos caemos o nos tropezamos o chocamos con el coche, que nos pasa algo, estamos a lo mejor un día, ay, si me hubiera salido media hora antes, si me hubiera salido media hora después, si hubiera rodeado, no hubiera caído. Siempre encontramos cosas, pensamos en cosas para haber evitado algo que definitivamente pasó. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en tu mente estuvo, si no hubiera yo, no hubiera pasado esto? Nunca, Nunca, siempre nunca estuviste. no, 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 no. Yo tengo una filosofía, por llamarla así, muy de rancho. Y ese tipo de cosas como que no se escuchan de niño, que es Ok. cuando absorbes todas esas formas de pensar. Ahí era, lo puedes hacer. Y nunca he pensado fíjate, nunca he pensado qué hubiera pasado si ese día les digo que no desayunen y llegamos todos juntos al evento. Sí. Hubiera hecho lo de siempre porque pues me habían salido bien las cosas. Hubiera salido bien, pero no hubiera encontrado el interior de muchas personas. No habría comenzado a escribir ese libro que quiero escribir. Muchas cosas no hubieran sucedido, hubiera sido de otra forma, hubiera sido de otro modo. No hubiera pasado lo que está pasando ahorita, con lo cual me siento afortunado. Y ahora lo volverías a hacer, lo volverías a montar, lo volverías a ensayar y lo volverías a presentar. Sí, sí, sí lo haría. Esa es Sí, la por pasión, supuesto que esa es la pasión por la magia. Por supuesto que sí. Y no tanto por mí. Realmente no lo haría por mí. Yo creo que llegas en un momento en que muchas cosas ya no las haces por ti, porque no tienes que demostrar muchas cosas. Ya rebasaste una línea en la que han cambiado muchas cosas. Ya no deseas tanto la fama, ya no deseas tanto ser visto. Lo que hiciste, lo hiciste en el momento adecuado, cuando podías hacerlo. Las cosas tenían que pasar de esa manera. Somos actores representando el guión de nuestra propia película. Y así estaba en el guión, porque si no, no seríamos los que somos ahora. Así es. Así pues, muchas gracias, Bengali. La verdad, muy interesante todo lo que nos has comentado desde tu niñez. Desconocía yo cosas que ahorita has platicado. Me dejas enseñanzas. Como digo, cada domingo yo tengo una cita en Colegas de la Magia para aprender de la vida de la gente, de la vida de los magos. Por eso creo que es muy importante, independientemente a los que nos fascina la magia, aprender magia, escuchar la historia de vida de cada mago, por qué está allá, cómo llegó, cuáles son sus pesares, cuáles son sus éxitos, cuáles son sus fracasos, y lo que lo han hecho hacer a uno cada uno, lo que es. Bengali es lo que es, como tú lo has dicho, por todas sus experiencias, por sus errores, por sus éxitos, por su familia, por esta conversación y por esas enseñanzas. Muchas gracias, Bengali. Ya nada más para despedirnos, algo que quieras agregar para las nuevas generaciones, algo que quieras comentar a los magos que nos escuchan, algo que tengas en el corazón que siempre hayas querido decir y no lo hayas dicho. Wow. Tendría que hablar el niño que siempre ha estado en mí. Siempre creo que nunca se ha ido de mí ese niño. En muchas ocasiones he jugado
Y yo creo que a los magos les diría, gracias por existir, gracias por ser, porque mi vida en lo personal no sería igual si no hubieran existido los magos. Todos, todos y cada uno. Desde los que he visto en el más pequeño de los teatros hasta en el más grande, con los que he alternado, con los que me ha tocado convivir, los que conozco y a los que no conozco, a los que crearon la historia, a los que le dieron el nombre, a todos les doy las gracias. Gracias por existir en este mundo. Hacen mucha falta. Hacen falta magos. Eso se lo diría en general a todos los magos. Y a las nuevas generaciones les diría, ¿estás seguro que quieres ser mago y estás dispuesto a pagar el precio? Busca un maestro, busca una guía. Totalmente de acuerdo con la tecnología, maravillosa. Yo sigo aprendiendo, pero lo más importante en mi caminar han sido esas personas claves cuya fortuna he tenido de que se atravesaran en mi vida. Gracias a esas personas vivas que me enseñaron y me guiaron. Eso les diría a los jóvenes. Perfecto, la tecnología, pero busquen a ese sensei, a ese maestro, a esa guía. ¿Y realmente quieres ser mago? Pues muchas gracias, Bengali. Pues ya escuchamos hoy el día la historia de vida de Bengali, un niño que quiso ser mago, un niño que quiso ser luchador, y la mejor lucha que ha tenido, la más exitosa, ha sido por superar sus problemas físicos, por crecer como mago, y la lucha más fuerte fue por salir adelante de algo muy grave que le pasó, una adversidad que nos puede pasar a cualquiera y que muchos, o le ha pasado a muchas personas y muchos se han quedado en el camino y no la han sabido superar. Creo que ha sido tu mejor lucha y por eso nosotros un reconocimiento, por eso él lleva el nombre con todas las letras grandes del mago Bengali. Gracias, Bengali. Gracias a ustedes que nos escuchan, esos colegas de la magia. Espero que tengamos mucho que meditar esta semana de lo que escuchamos el día de hoy. Que tengan excelente semana. Y la próxima semana nos vemos en Colegas de la Magia con otra historia de vida mágica del talento mágico mexicano aquí en Colegas de la Magia. Excelente semana.